ustedes. Y decíamos que acaparó el Papa Francisco la atención de todo el mundo, los principales mandatarios del planeta tuitearon, lo recordaron, inclusive Donald Trump en el día de ayer. También tenemos tuit de Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky. Vamos a poner los tuits ahora. Un par de datos sobre la repercusión que ha tenido en materia internacional, que vos mencionabas justamente, desde Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, que están en guerra, salieron a reivindicar la figura del Papa Francisco, ¿no? Quien habló del Papa fue Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchémoslo, a ver. Hoje foi dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi o Papa do acolhimento e por isso acordamos hoje pouco órfãos do seu afeto. Francisco foi o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Em uma das suas audiências que tive com ele, discutimos a necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que foi efetivamente lançada pelo Brasil no ano passado, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Embora o dia de hoje esteja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco, do sorriso que iluminava a tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos. Y esto hablaba un poco de lo que representaba la figura de Francisco y cuando él se mostraba humano. Pero esto, a ver, que Francisco se muestre humano no significa, digamos, que reniegue del cargo que ostenta, sino cosas distintas. Totalmente. Porque cuando vos querés humanizarlo para criticarlo, te vas a equivocar. Claro. Porque es el Papa. Querés traerlo al barro argentino, te equivocás porque era el Papa, estaba por encima de todo esto, porque era mucho más importante, es el argentino más importante de la historia. Entonces, quien no entienda esto, quiere humanizarlo y traerlo acá a la arena política argentina, él se mostró muy superior. Él jugaba en otra liga, Claro. no bajaba a la Liga pero a la B. vez, se mostraba cercano. Yo creo que esta es la dualidad fabulosa que le hemos conocido a Francisco, que es estar por encima, como vos bien decís, y ser universal, y a la vez mostrarse cercano a cada una de las personas. Lo decía una chica de 22 años o lo decía Lula da Silva. En todos los ahora, casos esto se déjame sentía. decir algo sobre Lula, ¿no? El Papa Francisco llegó a hablar justamente, lo hizo en la nota con el gato, de el injusto encarcelamiento de Lula da Silva. Era muy crítico de la justicia suramericana. Exactamente. Era muy crítico de la justicia. Habló de la persecución que recibió Lula. Y pensemos esto, Lula es el presidente del país con más católicos en el mundo. Claro. 170 millones de católicos hay allí. Que obviamente ha crecido mucho el evangelismo y ha crecido el poder del evangelismo, que ha sido uno de los soportes principales de Jair Bolsonaro, ¿no? Ahora bien, el tema es que el que lo diga Lula tiene un peso específico propio, no solamente por ser el país con más católicos, sino también porque el propio Papa Francisco reivindicó la figura de Lula, como la reivindicó de otros líderes de América Latina, ¿no? Entonces, tiene un peso muy grande. Todavía no se sabe si Lula va a ser de los presidentes que van a viajar. Sí se sabe que va a ir Donald Trump, que va a ir Stramer del Reino Unido, que va a ir Emmanuel Macron, bueno, Javier Milei, Giorgia Meloni. Que no hay que olvidarse que lo tildó de imbécil al Papa Javier Milei hace 2 semanas, ¿eh? Y habló del demonio que estaba en el Vaticano. El representante del maligno en la tierra, En la decía tierra. antes. Por eso hay que recordar todo esto, porque si no va a ir como si nada. Claro. Entonces, que lo recuerde permanentemente, porque uno es esclavo de sus palabras. Sí, y una cosa que te agrego en relación con esto, el presidente viaja el jueves a la noche, a las 22 horas va a estar viajando. La comitiva va a tener a varios integrantes del gabinete, entre ellos, por lo menos lo que me acaban de decir, que es que viaja Patricia Bullrich. Recordemos que en una de las últimas apariciones públicas de el Papa Francisco, el propio Papa hablaba acerca de la represión directamente y hablaba de cuánto costaba un cartucho de gas. Y cuando ganaba un jubilado. De gas pimienta y a los jubilados. Efectivamente, digo, porque allí estará la ministra de Seguridad. Exacto. Una apuntada directa Claro. por el Papa Francisco a partir de sus prácticas represivas, ¿no? Y él decía, escuchemos a los ancianos, y acá se los reprime. ¿no? Efectivamente. Es un Claro. dato no menor. Sí. Quien habló también fue Vladimir Putin. Escuchémoslo, a ver. Многократно встречались лично, и
поддерживали отношения через различные каналы. То, что Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но у православных людей есть такое понимание, есть такая внутренняя традиция, традиционное понимание того, что если Господь призывает к себе человека в пасхальные дни, это особый знак того, что человек прожил свою жизнь не напрасно, много сделал хорошего для людей. Я думаю, что так и было, имея в виду, что Папа Римский сделал очень много для не только своей паствы, но и для мира в целом. Мы приносим самые глубокие соболезнования всему христианскому миру, ну и прежде всего, конечно, католикам. Recordemos también el acercamiento del Papa con la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Que esto es un dato fundamental y esto unió a las iglesias. Francisco, como Papa, hizo muchísimo. Claro. Acá en Argentina tiene un programa que iba por Canal 7 a la medianoche, donde estaba con un rabino y hablaban de literatura, de política, de religión. Diálogo interreligioso. No Exacto. me acuerdo si se llamaba así el programa, pero era impresionante. exactamente esto. Y hablaba, y había un evangélico también y un imán que también participó. Él los invitaba ¿no? Y él siempre. les invitaba y él fue un propulsor de la idea del diálogo interreligioso. Lo de Putin es muy fuerte porque, bueno, sabemos que la religión dominante en Rusia es el cristianismo ortodoxo, digamos, ¿no? Y él lo dice ahí en sus palabras que obviamente es un duelo particularmente para los católicos, pero es un duelo para todo el mundo. Hoy los cristianos en el mundo, que tienen tres grandes vertientes, que son el catolicismo por un lado, obviamente los ortodoxos por el otro, más vinculados a Rusia, entre otros lugares, y también los protestantes, sobre todo los anglosajones, Estados Unidos y demás, todos rinden un culto a pesar de no ser el Papa la referencia de ellos. El Papa es la referencia de los católicos, de los 1.200, 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, pero todos los cristianos rinden culto al Papa y por eso veíamos la palabra de Vladimir Putin. Por eso ¿no? decía, traerlo al barro político argentino es un error. Vamos a hacer una pausa y al regreso lo hacemos con este tema. En instante.